Hola, nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre las mujeres destacadas de las matemáticas y la criptografía. Yo soy Barajas Pérez, Rafael Said. Un servicio, Eric. García Ibáñez, Luis Arturo. Hernández Rueda, Diego Antonio. Reyes Federico, José Joel. Y su servidor, Soria Zúñiga Osvaldo Said. Pino Caballero Gil nació en 1968 en Islas Canarias, España. Estudió matemáticas en la Universidad de La Laguna en 1990 y completó su doctorado en la misma universidad en 1995. Actualmente coordina el grupo CRIPT-ULL desde 1998 de investigación en criptología, que cuenta con 14 miembros. Da clases de ciencias de la computación, ingeniería e inteligencia artificial. Ha recibido varios premios, como el Premio Día de Canarias para Jóvenes Investigadores 1998, Premio Proyecto Empresarial 2011, Premio en Reconocimiento a las Investigadoras de la ULL 2017 y el Premio Mujer Innovación 2019 de la revista Más Mujer en la tercera edición Premios Más Mujer. Ok. Su investigación siempre ha estado centrada en la criptología, la protección de la información. Dada su formación matemática, inicialmente sus investigaciones eran más teóricas, centrándose principalmente en el estudio de la seguridad de diferentes cifrados y el diseño de nuevos algoritmos. Sin embargo, en la última década, a raíz de que gran parte de su docencia se ha desarrollado en la Escuela de Ingeniería y el grupo de investigación que lidera ha crecido con la incorporación de varias personas con formación informática, sus investigaciones más recientes han pasado a tener un perfil más práctico, pues consisten en el estudio de la seguridad de redes inalámbricas y en el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles seguras. Entre sus investigaciones más importantes destacan las relacionadas con la propuesta de despliegue de una red de comunicaciones entre vehículos con objeto de resolver diferentes problemas de tránsito y falta de lugares de estacionamiento. Estas investigaciones no solo se han plasmado en tesis doctorales y artículos en revistas de impacto y congresos relevantes, sino que también han sido parte de una patente licenciada y de varios proyectos de investigación y convenios de transferencia con empresas. Además, han tenido bastante repercusión mediática. En 1996, Pino Caballero escribió Introducción a la criptografía, el primer libro en español que se publicaba en España sobre los fundamentos y la metodología de la criptografía. Su constante defensa del papel de la mujer en la sociedad, especialmente en la ciencia, la ha convertido en un ícono para las jóvenes de las Islas Canarias, no solo por su compromiso con la igualdad, sino por romper el techo de cristal y dar un paso al frente con propuestas igualitarias cuando ha sido evaluador a nivel internacional en convocatorias como H2020. Con todo esto, existen muchos complejos en la amplia carrera de Pino Caballero, que sin duda vale la pena conocer. No hay mayor placer que poder aprender algo nuevo cada día sobre un tema que te interese. Es hacerte un regalo a ti misma. Pino Caballero. Ahora yo les voy a hablar acerca de Heidi Lamar. Bien, ¿quién fue Heidi Lamar? Heidi Lamar nació en Viena en 1914. Inició sus estudios de ingeniería a los 14 años, abandonándolos a los 16 para dedicarse a ser una actriz conocida como la mujer más bella de la historia del cine. Fue una mujer que cifraba mensajes con un método de cifrado clásico. Por favor. Bueno, fue una de las actrices nominadas de las más hermosas del cine de sus tiempos. Fue obligada a casarse con un militar nazi, el cual no la dejaba salir de casa. Heidi aprovechó ese encierro para terminar sus estudios en ingeniería en telecomunicaciones. En las reuniones y cenas de negocios que era obligada a ir por orden de su marido, aprovechó para aprender y recopilar información sobre las características de la última tecnología nazi, que posteriormente transmitiría a la inteligencia de Estados Unidos. Ella fue inventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las telecomunicaciones inalámbricas a larga distancia, tales como Wi-Fi o Bluetooth. Heidi Lamar, junto con el compositor George Antheil, patentaron un sistema de comunicaciones llamado Sistema Secreto de Comunicación. Este consta de una estación transmisora incluyendo medios para generar y transmitir ondas portadoras de frecuencias, sin concretar el tipo de modulación, lo que implica que puede emplearse para la transmisión de sonidos y mensajes hablados.
Este sistema consistía en transmitir los mensajes u órdenes de mando fraccionándolos en pequeñas partes, cada una de las cuales se transmite secuencialmente cambiando la frecuencia cada vez, siguiendo un patrón pseudoaleatorio, aplicando teorías musicales del compositor Antiel. De este modo, los tiempos de transmisión en cada frecuencia eran cortos y además estaban espaciados de forma tan irregular que era prácticamente imposible recomponer el mensaje si no se conocía el código por el cual fue creado. Siguiente. Esta versión temprana de salto de frecuencia usaba un par de tambores perforados y sincronizados para cambiar entre 88 frecuencias, y se usó para construir torpedos teledirigidos por un radio imposible para detectar a los enemigos. La patente le fue otorgada, pero sobre su nombre de casada, el cual era Heidi Keisler Markey. El problema principal que tenía este mecanismo es que el mecanismo no era muy adecuado para ser utilizado en un torpedo, por lo cual la Marina pues, lo declaró demasiado vulnerable e inadecuado, por lo cual pues archivó la idea. Posteriormente, en 1957, ingenieros de Nueva York utilizaron transistores para desarrollar el sistema inventado por Lamar y Antiel, y en 1962 el concepto fue adaptado por el gobierno de Estados Unidos para las comunicaciones militares. Dicho invento ha sido aplicado tanto en la industria militar como en la telefonía celular. Recalcando aún más esto, este sistema inicial en sus posteriores desarrollos ha sido la base de nuestros actuales protocolos de telecomunicaciones inalámbricas. Sigue, por favor. Algunos de los premios y reconocimientos que ha obtenido, bueno, ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood porque fue declarada como la mujer más hermosa del cine de esos tiempos. Pero no solo fue eso. En 1997 recibió el Ed Pioneer Award junto con George Antiel. En ese mismo año, Lamar y Antiel recibieron el Multi Gagnas Spirit, así como la distinción honorífica concebida por el proyecto que ellos desarrollaron. Un año más tarde, en Viena recibió una medalla otorgada por la Asociación Austríaca de Inventores y Titulares de Patentes. Lastimosamente, su labor de inventora no fue reconocida sino hasta después de su muerte en el año 2000. Incluso en 2005, el día de su cumpleaños, el 9 de noviembre de 2005, en países de habla germana como Austria, Suiza y Alemania, fue declarado, gracias a ella, el Día del Inventor. Y en mayo del 2014, Lamar y Antiel fueron incorporados al Salón de la Fama de Estados Unidos de los Inventores. Agnes nació en Illinois, Estados Unidos, en 1889, justo en una época en que surgían los movimientos sufragistas femeninos, donde las mujeres buscaban defender y reclamar sus derechos políticos. Y veremos que esta misma mujer, que cumpliría 31 años antes de poder votar por primera vez, llegará a convertirse en un ejemplo de que las mujeres merecen un lugar en todas las esferas de la vida pública, incluida la militar y la bélica, ya que dedicó sus conocimientos y su talento a la criptografía naval. Agnes completó sus estudios en matemáticas, música, física y lenguas extranjeras, pero desde muy pequeña siempre se inclinó y se interesó demasiado por las materias técnicas y en específico sobre las matemáticas. Se graduó en 1911 en la Universidad Estatal de Ohio y se mudó a Amarillo, Texas, donde se convirtió después en la presidenta del Departamento de Matemáticas de un instituto de la zona. Siguiente, por favor. A principios de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos estaba muy ocupado en las batallas, por lo que todos sus hombres pues estaban en la guerra. Es por eso que se tomó la decisión de que las mujeres pudieran alistarse en la armada. Y así lo hizo Agnes. Se alistó en la armada y formó parte de tareas técnicas como reconocimiento de huellas, ensamblado de proyectiles, telegrafía y estenografía, entre otras cosas. Y dadas sus habilidades, fue asignada a la sección de códigos y señales de la Dirección Naval de Comunicaciones. Y ahí comenzó a desarrollar su carrera como descifradora y criptoanalista, debido a sus conocimientos científicos y matemáticos. Pero durante esos años no se destinaban recursos ni esfuerzos para descifrar códigos ajenos, sino simplemente para desarrollar códigos que protegieran las comunicaciones propias. Siguiente. Una vez terminada la guerra en Europa, Estados Unidos estaba preocupado
y enfrentaba la emergencia de Japón como una potencia beligerante, hacía y cometía muchos actos bélicos. Es por eso que se tomó la decisión de intentar descifrar los códigos que enviaba Japón, y fue ahí donde incursionó Agnes, específicamente en los años 20 y 30, donde pudo descifrar muchos de esos sistemas cifrados y así dar ventaja a su país frente a los adversarios. Fue en 1939 que Agnes hizo su contribución más importante en el campo del criptoanálisis, ya que pudo descifrar el código JN25, que era el más complejo de los utilizados por la Armada Imperial japonesa. Driscoll fue la primera que acometió el descifrado de este código y encontró en él los patrones numéricos que permitieron terminar descifrando por completo el código. Y fue por ello que ocurrió que Estados Unidos ganó una batalla muy importante en Midway en 1942. Esto ya durante la Segunda Guerra Mundial. Siguiente. Desafortunadamente, en 1937 sufrió un accidente en coche donde se rompió la mandíbula y una pierna y nunca se recuperó del todo. Esto lo obligó a caminar con un bastón el resto de su vida. Después de esto, sufrió muchos comentarios ácidos y envidias de parte de sus colegas masculinos, simplemente porque ella era una mujer. Y ya entrada la Segunda Guerra Mundial, y específicamente en el ataque de Pearl Harbor, ella fue destinada a otras tareas y no intervino más en los esfuerzos contra el país oriental. Y también incluso pudo formar parte del trabajo para descifrar la máquina alemana Enigma, pero no se concilió del todo porque Estados Unidos se negaba a colaborar con Inglaterra. Es por eso que poco a poco Driscoll se quedó muy atrás en todos los avances de la criptografía frente a todos sus demás compañeros y finalmente murió a los 82 años, perdón, en 1971. Sobre Katherine Johnson, una mujer afroamericana nacida en Estados Unidos en 1918. Recordemos que en esta época el racismo y la discriminación hacia las mujeres estaba muy presente en la vida diaria de todas las personas. Ella fue la más joven de sus 3 hermanos, nació y vivió en West Virginia con su padre, quien tuvo diferentes trabajos debido a su situación económica. Tomó oficios como leñador, granjero e incluso personal de mantenimiento en hoteles de la zona, y pues su madre al mismo tiempo trabajaba de maestra. Katherine en sus primeros años de educación demostró habilidades sobresalientes en el manejo de las matemáticas, aunque debido a que el condado de Greenbrier no ofrecía educación pública para estudiantes afroamericanos, después del 8º grado la familia Johnson se los arregló para que sus hijos asistieran al Instituto de West Virginia, donde Katherine estudiaría la preparatoria o high school, como se dice allá. Cabe destacar que Katherine solamente tenía 10 años de edad en estas instancias. La siguiente, por favor. Debido a la temprana edad con la que Katherine ingresó a la preparatoria, la terminó a los 14 años de edad, donde se inscribió a la Historically Black College and University en West Virginia. Esta universidad es de las más importantes en Estados Unidos por darle una educación de calidad a los estudiantes afroamericanos, siendo de las mejores en todo el país a pesar de las dificultades que se enfrentaban por darle educación gratuita a los estudiantes de color. En esta universidad impartían clases profesores reconocidos actualmente, por ejemplo, W. Stephen Claytor, quien fue el tercer hombre afroamericano en lograr obtener un doctorado en matemáticas. Katherine demostró sus habilidades al cursar todas y cada una de las materias de matemáticas que se impartían en la escuela. Incluso el profesor Claytor agregó nuevos cursos de matemáticas para ella. Una vez concluida la universidad, comenzó a trabajar de maestra. Mientras realizaba este oficio, se enteró de que la NACA, por sus siglas National Advisory Committee for Aeronautics, estaba contratando matemáticos. Aplicó, fue contratada y comenzó a trabajar con el título de computadora, ya que únicamente realizaba cálculos matemáticos para los aviones. La siguiente, por favor. Gracias a las leyes de segregación racial de ese entonces, Katherine y sus compañeras afroamericanas trabajaban, comían e iban al baño en lugares diferentes a sus compañeros de tez blanca. Tan fuerte era la discriminación que su oficina estaba etiquetada como Colored Computers, o en español, computadoras de color. La siguiente, por favor. Bueno, la NACA fue reemplazada por la NASA, donde se comenzaron a introducir computadoras digitales. A pesar de que las instalaciones ya eran incluyentes entre personas de distinto color, el racismo persistía en el campo laboral. Fue en la NASA donde Katherine calculó la trayectoria, la ventana de lanzamiento y también el cálculo del aterrizaje
del viaje espacial del 5 de mayo de 1916, conocido como parte del Proyecto Mercurio, el cual fue tripulado por Alan Shepard, el primer americano en viajar al espacio. Otra de sus aportaciones más importantes fue en el viaje que realizaría John Glenn como parte del Proyecto Mercurio, donde las computadoras electrónicas calcularon las órbitas del viaje, aunque John desconfió de estos cálculos y pidió específicamente que Catherine verificara los resultados de la computadora y se negó a realizar el viaje sin esta verificación. Catherine ayudó también a asegurar que los cálculos de las computadoras fueran correctos, ayudando a erradicar la incertidumbre de los datos que estos arrojaran, comenzando más y más a incluirse en el ámbito de la tecnología. La siguiente, por favor. Otras de sus aportaciones fueron en el cálculo de la trayectoria del Apolo 11 a la Luna en 1969, así como la misión de la Luna la misión a la Luna del Apolo 13 en 1970. Aunque esta misión se abortó en medio del viaje, el trabajo de Catherine ayudó a que los astronautas regresaran a salvo. La siguiente, por favor. Otras de sus contribuciones a la ciencia fueron la coautoría de 26 artículos científicos. Con todo lo que hizo a lo largo de su vida, fue por lo que logró obtener diferentes reconocimientos a nivel profesional. Uno de los más reconocidos fue cuando el presidente Barack Obama le entregó el reconocimiento más importante de la historia de Estados Unidos, la Presidential Medal of Freedom. Lamentablemente, Catherine murió el pasado 24 de febrero de este año con 101 años de edad, pero sigue siendo un modelo a seguir en la ciencia como en la vida de muchas personas. Voy a hablar de Ada Lovelace. Por su nombre de bautismo, Augusta Ada Byron nació en Londres el 10 de diciembre de 1815. Era hija de la baronesa Annabella Noel Byron y del poeta Lord Byron. Ada fue su única hija legítima. Al poco nacer, sus padres se separaron debido a que su madre se enteró que la hermanastra de su marido, Augusta Leight, también era su amante y abandonó a su marido. El enorme rencor que Annabel guardaba toda su vida hacia Byron influyó decisivamente en la educación de Ada. Intentó vacunar a su hija contra el espíritu romántico de su padre, obligándole a estudiar matemáticas. La insistencia de Lady Byron en reprimir cualquier rasgo de su personalidad que recordara la de su progenitor hizo que Ada viera sus inclinaciones artísticas como si fuera una enfermedad. Lady Byron estimuló el interés de su hija por la ciencia y la tecnología de dos maneras: visitando las regiones industriales de Inglaterra, donde Ada admiró novedosas máquinas como el telar de Jacquard, un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard, que utilizaba tarjetas perforadas, y fomentando su amistad con la prestigiosa científica Marie Somerville, quien se convirtió en su modelo y mentora. En una velada en casa de esta, siguiente, por favor. En una velada en casa de esta, Ada conoció al eminente científico Charles Babbage, quien presentó una sociedad de modelo parcial de su máquina diferencial. Siguiente, por favor. Un artilugio mecánico que servía para calcular secuencias de números. Ada se sintió profundamente impresionada con el invento, tanto por su belleza conceptual como por sus posibles aplicaciones en la práctica. Siguiente. Gracias a su imaginación y a su capacidad para ver más allá de la realidad inmediata, Ada fue capaz de desarrollar varios conceptos que actualmente se consideran visionarios. El más célebre se refiere al funcionamiento de lo que hoy se conoce como el algoritmo informático. Ada tomó como ejemplo los números de Bernoulli, una serie infinita que juega un papel importante en teoría de números, para describir por medio de un diagrama las operaciones que la máquina de Babbage tendría que realizar para calcularlos. También explicó cómo se introduciría este algoritmo en la máquina y esbozó conceptos informáticos como bucle, un grupo de instrucciones que se ejecutan varias veces, o subrutina, un segmento del programa que puede ser invocado en cualquier momento. Si bien no se puede afirmar que Ada formulara el primer programa informático de la historia, ya que Babbage lo hizo antes, fue la primera que lo publicó. Otra aportación de Lady Lovelace fue el concepto de la máquina universal, la idea de un artefacto que pudiera programarse y reprogramarse para realizar tareas diversas. Esta célebre frase pone de manifiesto dos cosas: la clarividencia de Ada en cuanto a las inmensas posibilidades del invento de Babbage y su cautela a la hora de trazar sus límites. Ada rechazaba una idea que le hubiera gustado mucho a su padre, la cual era la inteligencia artificial. Sin embargo, supo ver que la máquina analítica no tenía por qué limitarse al cálculo matemático, sino que podía procesar cualquier cosa que pudiera expresarse mediante símbolos, como la palabra o la música. ¿Y cómo lo haría? Como los telares de Jacquard, mediante el uso de tarjetas perforadas. Ada acababa de imaginar un ordenador. Ada murió el 27 de noviembre de 1852, víctima de cáncer de útero. Tenía 36 años, la misma edad en la que falleció su padre. Su último deseo fue ser enterrada junto a él. Y el segundo martes de cada octubre se celebra el Día Internacional de Lovelace, una fecha que pretende conmemorar los logros de todas las mujeres que se dedican a la tecnología, ciencia, ingeniería o a las matemáticas. Esa celebración pone de manifiesto la relevancia de la actualidad y tiene como figura esta pionera de la informática. Sobre María Gaetana Agnesi.
Ella fue una matemática italiana, nació en mayo de 1718 en Milán, Italia, y bueno, al contrario de otros países europeos, en este sí era aceptado que las mujeres recibieran educación. Su padre fue un hombre muy talentoso, rico y cultivado, y bueno, él solo tuvo 21 hijos, siendo María la mayor. Su padre, por supuesto, les proporcionó tutores de la más alta cualificación, y desde niña se le enseñó las matemáticas de Fermat, de Descartes, de Newton, Leibniz, Euler y bueno, de los Bernoulli también. A los 5 años, ella hablaba francés, y a sus 9 años ya conocía 7 lenguas: el italiano, el latín, el francés, el griego, el hebreo, el alemán y el español. A sus 9 años, por supuesto, María podía disertar y discutir sobre muchos temas y en diferentes lenguas, siempre y cuando, claro, fueran de temas de física y matemática. María nunca se casó. A sus 21 años, ella quiso entrar a un convento, pero debido a la oposición de su padre no lo hizo y decidió quedarse en su casa y consagrarse a las matemáticas, al álgebra y a la geometría. Siguiente, por favor. Bueno, en 1781 publicó su obra más importante. Esta tiene el título de Instituciones Analíticas. Esta obra le tomó 10 años de trabajo. Ella comenzó a sus 20 años y la terminó antes de cumplir sus 30, dando como resultado un texto con 2 volúmenes y un total de alrededor de solo unas 1000 páginas, sobre puro conocimiento contemporáneo en álgebra, geometría analítica, nuevos conocimientos en cálculo diferencial e integral, porque esa materia, claro, estaba siendo estudiada en esa época. Este fue el primer texto para estudiar el cálculo diferencial e integral, en el que se trataban temas como las series infinitas y las ecuaciones diferenciales. Ella lo había comenzado como una distracción y continuó como un libro de estudio para sus hermanos más jóvenes, y se había terminado en convertirse en una publicación muy importante, tanto así que esta fue traducida a varios idiomas, convirtiéndose en un manual en las universidades de distintos países, en un manual universitario, siendo incluso 50 años más tarde considerado como el texto matemático más completo. Siguiente, por favor. María fue reconocida como matemática en su época, y sin embargo su reputación histórica fue distorsionada por una curva, más bien por una mala traducción en su obra, dado que ella trabajaba con una curva que ella denominó la curva de Agnesi, y que se tradujo lamentablemente como la bruja de Agnesi. Siguiente, por favor. A la muerte de su padre, cuando ella tenía sus 34 años de edad, ella decidió renunciar a las matemáticas y consagró todos sus esfuerzos a la teología, a socorrer a los pobres e indigentes y a educar a sus hermanos y hermanas. Ella dedicó por completo su vida a hacer obras de caridad, viviendo en total pobreza, ya que ella decidió donar toda su fortuna a los pobres. En una ocasión, le pidieron que reseñara un interesante nuevo trabajo del entonces joven matemático francés Lagrange, pero ella contestó que tales asuntos ya no ocupaban su atención. En su carrera como matemática ocupó 20 de sus 81 años de vida y murió en 1799, pero al final de su vida ella fue muy famosa en toda Europa, conocida como una de las mujeres de ciencia más capaces del siglo XVIII. Bueno, y pues nosotros fuimos el equipo número 2 y muchas gracias por su atención.